El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En los albores de la antigua Grecia, cuando los dioses caminaban entre los mortales y las leyendas eran tejidas en cada suspiro del viento, nació un niño de fuerza sobrenatural y coraje inigualable. Era el hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mujer de virtuosa belleza. La noche en que nació este niño, el mundo parecía sostener la respiración. Los astros centelleaban en un inusual resplandor, mientras que los vientos murmuraban profecías sobre su destino. En la villa de Tebas, la luz de la luna iluminaba el modesto hogar de Alcmena, donde su esposo, Anfitrión, esperaba ansioso. En la quietud de la noche, Hera, la celosa esposa de Zeus, observaba con ojos ardientes. Hera no podía soportar la evidencia de la infidelidad de su esposo y deseaba desesperadamente castigar al fruto de esa traición. Tejiendo sus hilos de envidia, esperó a que el niño diera sus primeros llantos para lanzar su maldición. Mientras el sol se eleve a enfrentar en el cielo por 12 veces, tu valía será arrebatada, tu fuerza será sometida, y deberás desafíos imposibles, murmuró Hera con voz siniestra, lanzando su hechizo oscuro sobre el niño que yacía en su cuna. Pero los dioses no gobiernan el destino por completo. A medida que el hechizo caía sobre el niño, Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, descendió en silencio. Con una mirada de compasión y astucia, tocó su frente con su dedo, contrarrestando parte de la maldición de Hera. Y así, el destino del niño Hércules comenzó a desenredarse. Los hilos del destino se entrelazaban, formando una vida de heroísmo, desafíos y la búsqueda de identidad. En las sombras de la noche, el joven Hércules dormía ajeno a las fuerzas que conspiraban a su alrededor. La niñez de Hércules fue marcada por su inigualable fuerza y su insaciable curiosidad. Desde temprana edad, sus travesuras se cerraron en leyenda en la villa de Tebas. Mientras otros niños jugaban a las escondidas, Hércules demostraba su asombrosa fuerza sin igual, levantando troncos que requerían varios hombres para mover. A medida que crecía, su fuerza se volvía tanto una bendición como una maldición. En ocasiones, al intentar ayudar, rompía objetos valiosos sin querer. Sin embargo, su corazón noble y sus intentos de corregir sus errores siempre lo hacían querido por todos, a pesar de los estragos que a veces causaba. Un día, mientras acompañaba a su madre al mercado, un incidente desencadenó su primer encuentro con criaturas mitológicas. Mientras Alcmena y Hércules examinaban las frutas, un feroz león de Nemea, enviado por Hera, apareció y aterrorizó a la gente del mercado. Sin titubear, Hércules se lanzó hacia el león con una valentía innata. Sus manos poderosas se enfrentaron al fiero animal, y después de una lucha intensa, lograron dominar al león y lo sometió a su voluntad. La noticia de su hazaña se desarrollará como el fuego, consolidando su reputación como un joven dotado de una fuerza extraordinaria. A pesar de sus logros, Hércules se sintió inquieto. Anhelaba descubrir su verdadera identidad y propósito en este mundo. Consultó a los ancianos y sacerdotes de Tebas, quienes le hablaron de su linaje divino y el destino que le aguardaba. Animado por su búsqueda de identidad, Hércules se embarcó en una búsqueda épica para encontrar su lugar en el mundo.
Con su corazón lleno de determinación, Hércules dejó atrás las calles familiares de Tebas y se adentró en el vasto mundo que lo esperaba. A lo largo de su viaje, se encontró con situaciones y desafíos que pondrían a prueba tanto su fuerza como su ingenio. Su primer encuentro fue con las temibles aves del estínfalo, criaturas gigantes con garras afiladas y alas oscuras como la noche. Estas aves aterrorizaban a los pueblos cercanos, y Hércules vio la oportunidad de demostrar su valía. Con un arco y flechas forjadas por el mismísimo dios Apolo, se embarcó en una batalla feroz que duró días. El cielo se oscureció con las plumas de las aves caídas y el eco de sus gritos llenó el aire. Hércules demostró su habilidad en el combate y su destreza con el arco, derribando una a las aves hasta que finalmente triunfó. El pueblo, liberado del terror, lo aclamó como un héroe. Sin embargo, el sendero de los desafíos apenas comenzaba. Hércules se enfrentó entonces al esquivo jabalí de Erimanto, una bestia feroz que sembraba el caos en los campos de los agricultores. Rastreando al jabalí a través de espesos bosques y luchando con su fuerza y astucia, Hércules logró capturarlo vivo. Estas hazañas se cerraron en sus primeras leyendas, viajando a través de las tierras como cuentos inspiradores. Pero Hércules no se dejó cegar por su creciente fama. Sabía que su búsqueda de identidad y propósito no había concluido. En cada victoria, en cada desafío superado, encontré más pistas sobre su camino. Mientras se adentraba en territorios desconocidos, encontró a un anciano sabio que le habló de los jardines de las Hespérides y de los frutos dorados que allí crecían, capaz de otorgar la inmortalidad. Este nuevo desafío se convirtió en su siguiente objetivo, una misión que lo llevaría a los confines del mundo conocido y lo acercaría aún más a su destino. Los jardines de las Hespérides, un lugar de belleza sobrenatural y misterio, se alzaban en la lejana tierra de Occidente. Allí, bajo el resplandor dorado del sol poniente, crecían los árboles que daban los frutos de la inmortalidad, custodios por las ninfas Hespérides y el temible dragón Ladón. Hércules, en su afán por encontrar su lugar en el mundo, se lanzó en busca de estos frutos legendarios. Su viaje lo llevó a través de vastos océanos y tierras desconocidas, enfrentando tormentas y peligros marinos con su característica valentía. A medida que se acercaba a su destino, las ninfas y el dragón sintieron su presencia y se prepararon para su llegada. Cuando finalmente llegó a los jardines, Hércules se encontró con las tres Hespérides, bellas y misteriosas, que lo miraron con ojos curiosos. Después de explicarles su propósito, Hércules les pidió un fruto de inmortalidad, convencido de que este sería el camino para descubrir su verdadera esencia y destino. Sin embargo, las Hespérides no estaban dispuestas a entregar sus tesoros fácilmente. Ellas habían sido encargadas por la diosa Hera de cuidar los frutos y asegurarse de que no cayeran en manos equivocadas. Después de escuchar la historia de Hércules y darse cuenta de su nobleza, accedieron a darle un fruto, pero con una condición: debía liberar al sufrido titán Prometeo, encadenado en una montaña cercana. Hércules ganó el desafío y se enfrentó al temible dragón Ladón. La batalla fue feroz y demandó no solo su fuerza física, sino también su inteligencia y coraje. Finalmente, con su astucia y habilidades, logró derrotar al dragón y liberar a Prometeo de sus cadenas. En gratitud por su liberación, Prometeo le reveló a Hércules secretos ancestrales, la historia de sus padres divinos, Zeus y Alcmena, y el propósito divino que lo guardaba. Hércules comprendió que su fuerza iba más allá de lo físico. Era su corazón noble y su capacidad de desafíos enfrentaría lo que lo convertiría en un verdadero héroe. Con un fruto de inmortalidad en su mano y una nueva perspectiva en su corazón, Hércules volvió a las tierras conocidas. Pero aún quedarán 8 pruebas en su camino,
cada una decorada para probar diferentes aspectos de su valentía y carácter. Tras su retorno de los jardines de las Hespérides, Hércules se encontró con un nuevo desafío que lo aguardaba en las tierras de Nemea. Un león aterrador y voraz, con una piel impenetrable y garras afiladas como hojas de acero, aterrorizaba a la región y había sembrado el caos entre los habitantes. Decidido a demostrar su valía como héroe y a cumplir con su destino, Hércules se adentró en el espeso bosque que rodeaba la cueva del león. Las sombras parecían danzar a su alrededor mientras avanzaba. Las ramas crujían bajo sus pies y el eco de sus pasos resonaba en la soledad del lugar. Finalmente, en lo más profundo del bosque, encontró la cueva del león. El aire estaba impregnado con un olor a ferocidad y la entrada estaba cubierta de huesos y restos de víctimas anteriores. Hércules avanzó con cautela, su mente y corazón preparados para enfrentar lo que le esperaba. El rugido del león hizo vibrar el suelo, y en un abrir y cerrar de ojos, la bestia apareció frente a Hércules. Sus ojos centelleaban con un hambre feroz y su melena parecía como la misma oscuridad. Sin embargo, Hércules no retrocedió. Se lanzó al ataque con una estrategia en mente. La lucha fue feroz y salvaje. Hércules se enfrentó al león con su fuerza y destreza, evitando sus mortales garras y buscando una forma de vencer su piel invulnerable. En un momento de revelación, recordó las flechas envenenadas que había usado en su enfrentamiento con las aves del estínfalo. Con un certero tiro, herir al león y debilitarlo. Aprovechando la oportunidad, Hércules luchó con todas sus fuerzas, logrando finalmente someter al león. Con un último esfuerzo, arrancó la piel invulnerable de la bestia y se la puso como trofeo, una armadura digna de un héroe. La victoria sobre el león de Nemea marcó un punto de inflexión en su viaje y lo consolidó como un verdadero campeón de la humanidad. Al regresar a Tebas con la piel de león y las historias de su valentía, Hércules fue recibido como un héroe aclamado por su pueblo. Sin embargo, sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar y pruebas por superar. Después de su victoria sobre el león de Nemea, Hércules continuó su viaje, más decidido que nunca a cumplir con las pruebas que se le habían encomendado. Su próxima hazaña lo llevó a los pantanos de Lene, donde se enfrentaría a un monstruo aterrador conocido como la Hidra de Lene. La Hidra era una criatura siniestra y retorcida, con múltiples cabezas venenosas que regeneraban cada vez que eran cortadas. Su aliento era un veneno mortal y su mera presencia sembraba el terror en la región. Hércules sabía que esta sería una de las pruebas más difíciles hasta el momento, pero estaba dispuesto a enfrentarla. Armado con su confianza y su fuerza, Hércules se adentró en el pantano de Lene, siguiendo el rastro del monstruo. Cuando finalmente lo encontró, la Hidra emergió de las aguas con sus múltiples cabezas erguidas, listas para la batalla. Sin embargo, Hércules había aprendido de sus experiencias anteriores y sabía que necesitaría más que fuerza bruta para triunfar. Usando su inteligencia y astucia, Hércules atacó a la Hidra de una manera diferente. En lugar de intentar cortar sus cabezas, se centró en enfrentarlas una a una mientras su compañero, Iolao, cauterizaba los muñones para evitar que regeneraran. La batalla fue feroz y desgastante, y el veneno de la Hidra amenazaba con debilitarlo. En un momento crítico, Hércules recurrió a su ingenio una vez más. Recordó que uno de los muñones de la Hidra era inmortal y no podía ser destruido. Decidió cortar esa cabeza y enterrarla bajo una gran roca, asegurando que nunca más podría regenerarse. Con esta estrategia audaz, finalmente vencerá a la Hidra. A medida que las aguas del pantano se calmaron y la criatura yacía derrotada, Hércules reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. Se dio cuenta de que su fuerza era inestimable,
pero su inteligencia y su capacidad de adaptación eran igualmente valiosas en su búsqueda de convertirse en un verdadero héroe. Después de su victoria sobre la Hidra de Helene, Hércules continuó su viaje con una confianza renovada y una comprensión más profunda de lo que realmente significaba ser un héroe. Después de superar la amenaza de la Hidra de Helene, Hércules continuó su búsqueda de completar las pruebas que le habían sido impuestas. Su siguiente desafío lo llevó a los bosques de Cerinea, donde debería capturar un ciervo sagrado que poseía cuernos de oro y patas veloces como el viento. Este ciervo era conocido por su velocidad y su gracia, y era reverenciado como un símbolo de la naturaleza y la libertad. Hércules comprendía que esta no sería una tarea fácil, ya que atrapar al ciervo requeriría una combinación de habilidad, paciencia y comprensión del mundo natural. Siguiendo las huellas del ciervo a través de bosques espesos y colinas escarpadas, Hércules desplegó su astucia para anticipar los movimientos del animal. A medida que se acercaba, admiró la belleza y la majestuosidad del ciervo, comprendiendo que su deber no era solo capturarlo, sino también respetar su naturaleza. Después de una larga persecución, Hércules finalmente logró acorralar al ciervo en un claro. Se acercó con respeto y admiración, hablando con suavidad al animal y transmitiendo su intención de no hacerle daño. Aunque el ciervo estaba asustado, sintió la bondad en el corazón de Hércules y se dejó acariciar. Sin embargo, Hércules sabía que tenía que cumplir con su tarea. Con gran cuidado, ató al ciervo con una cuerda dorada y lo preparó para su viaje de regreso. Mientras lo llevaba hacia la civilización, Hércules reflexionó sobre la importancia de respetar la naturaleza y todas las criaturas que la habitaban. Al presentar el ciervo ante Euristeo, el rey que había impuesto las pruebas, Hércules esperaba completar otra de las tareas que le habían sido apoyadas. Sin embargo, el rey quedó asombrado por la belleza del ciervo y decidió liberarlo como gesto de respeto por la nobleza de la criatura y por los logros de Hércules. Esta experiencia le registró a Hércules la importancia de equilibrar la fuerza y la compasión, y como ser un verdadero héroe no solo significó superar los desafíos físicos, sino también respetar y cuidar el mundo que lo rodeaba. Después de su encuentro con el ciervo de Cerinea, Hércules continuó su camino hacia nuevos desafíos y pruebas en su búsqueda de convertirse en un verdadero héroe. Su siguiente tarea lo llevó a los pantanos del Estínfalo, donde se encontró con una amenaza sorprendente y aterradora, un enjambre de aves carnívoras con plumas de hierro y picos afilados como lanzas. Estas aves del Estínfalo habían aterrorizado a la región, atacando a los pobladores y devorando sus cosechas. Hércules sabía que para derrotarlas necesitaría más que su fuerza física, necesitaría usar su inteligencia y astucia. Aprovechando las lecciones que había aprendido de sus batallas anteriores, Hércules ideó un plan para enfrentar esta nueva amenaza. En lugar de intentar luchar contra las aves en el aire, donde eran más ágiles, mientras observaba el enjambre ahora vencido, Hércules reflexionó sobre cómo su camino lo había llevado a comprender que ser un héroe iba más allá de la fuerza bruta. Cada desafío había sido una oportunidad para crecer, aprender y demostrar su valía a los dioses y a sí mismo. Con cada desafío superado, Hércules se acercaba más a su objetivo de convertirse en un héroe legendario. Su siguiente prueba lo llevó a la isla de Creta, donde debía enfrentar al famoso toro de Creta, una bestia gigantesca y feroz que sembraba el caos en la región. El toro, que había sido regalado por Poseidón a Minos, el rey de Creta, se había vuelto incontrolable y violento. Hércules sabía que debía enfrentarlo con determinación y habilidad, pero también había aprendido que la fuerza no era la única herramienta en su arsenal. Utilizando su experiencia pasada, Hércules descubrió al toro y pensó sus movimientos antes de enfrentarlo. Con una mezcla de valentía y cautela, se enfrentó al toro en una batalla intensa.
Utilizando sus habilidades físicas y su inteligencia, modificará dominar al toro y finalmente lo sometió. Sin embargo, en lugar de llevar al toro de vuelta a Micenas, Hércules tuvo una visión de humildad. Reconoció la importancia de preservar la naturaleza y su armonía, y decidió liberar al toro en lugar de someterlo al yugo del rey. Esta elección reflejó su crecimiento como héroe y su comprensión de que su fuerza debe ser utilizada con sabiduría y responsabilidad. Al regresar a Micenas, Hércules presentó sus logros ante Euristeo, el rey que le había impuesto las pruebas. Sin embargo, Euristeo aún no estaba satisfecho. Le recomendó una 10ª prueba, una tarea que parecía imposible: traer las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, el mismo lugar que había visitado en su búsqueda de identidad. A pesar de la dificultad de la tarea, Hércules decidió el desafío con determinación. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin y que su destino como héroe estaba cerca. La 10ª y última prueba de Hércules lo llevó de regreso a los jardines de las Hespérides, donde había obtenido el fruto de la inmortalidad en su búsqueda anterior. Sin embargo, esta vez su objetivo era diferente. Debería traer de regreso las manzanas de oro, un tesoro sagrado custodiado por las ninfas Hespérides y el feroz dragón Ladón. Hércules sabía que esta prueba requería una combinación de habilidades y virtudes que había aprendido a lo largo de su viaje. Con determinación, se adentró en los jardines, armado con la experiencia de sus hazañas anteriores y una comprensión más profunda de su propósito. La astucia que había utilizado en su enfrentamiento con la hidra y las aves del estínfalo fue esencial. Hércules se dirigió sigilosamente al dragón Ladón, que custodiaba las manzanas de oro. Aprovechando su entrenamiento y su conocimiento, entabló una conversación con el dragón, persuadiéndolo de que le permitiría tomar unas pocas manzanas. El dragón, que había estado solo durante mucho tiempo, anhelaba la compañía y las historias de Hércules. Mientras compartían sus experiencias y sueños, Hércules notó que las manzanas parecían resplandecer con una luz dorada, una representación de la sabiduría y la inmortalidad que representaban. Con gratitud y respeto, tomé algunas manzanas y se prepararon para regresar. Sin embargo, su tarea aún no estaba completa. Hércules sabía que debía devolver las manzanas a su lugar de origen, honrando la sacralidad de los jardines y las ninfas Hespérides. Con humildad y respeto, volví las manzanas a su sitio y se despidió del dragón y las ninfas. Al regresar a Micenas con las manzanas de oro, Hércules había completado sus 12 pruebas y demostrado su valía como un auténtico héroe. Las pruebas no solo habían puesto una prueba de su fuerza física, sino también de su inteligencia, coraje y carácter. A lo largo de su viaje, había encontrado su lugar en el mundo y había descubierto el verdadero significado de la grandeza. Su viaje lo había transformado de un joven impetuoso en un hombre valiente y sabio, un héroe cuyo nombre sería grabado a lo largo de los siglos. Tras completar sus 12 pruebas, Hércules se encontró en un punto crucial de su viaje. Había demostrado su valentía, inteligencia y nobleza en cada desafío que enfrentó, y ahora se enfrentaba a una última prueba, la reflexión sobre su propio camino y el significado de su legado. Sentado a las orillas de un río tranquilo, Hércules contempló su reflejo en el agua. Recordó cada prueba, cada victoria y cada lección que había aprendido a lo largo de su viaje. Había dejado atrás su impetuosidad juvenil y se había convertido en un hombre sabio y valiente. Sus recuerdos lo llevaron de regreso a su infancia en Tebas, cuando su fuerza se evidenció una maldición. Recordó los desafíos que había enfrentado y cómo había aprendido a canalizar su poder de manera positiva. Recordó las amistades que había hecho y las lecciones que había aprendido de los dioses y criaturas míticas.
Hércules también reflexionó sobre la reconciliación con su pasado y su relación con sus padres divinos, Zeus y Alcmena. Había aprendido a abrazar su herencia divina sin dejar de lado su humanidad. Había entendido que su fuerza era una herramienta para ayudar a los demás y proteger a los inocentes. Mientras contemplaba el reflejo en el agua, Hércules se dio cuenta de que su legado no residía solo en las hazañas que había realizado, sino en las lecciones que había aprendido y compartido con el mundo. Había demostrado que un verdadero héroe no solo posee fuerza física, sino también fuerza de carácter y corazón. Había demostrado que incluso los desafíos más imposibles podían ser superados con determinación y sabiduría. Con un sentido de plenitud y realización, Hércules se levantó de las orillas del río y miró hacia el horizonte. Sabía que su viaje no había terminado, que siempre habría más desafíos y aventuras por delante. Después de su viaje épico y la culminación de sus 12 pruebas, Hércules regresó a Tebas como un hombre transformado y un verdadero héroe en todos los sentidos. La gente de Tebas lo recibió con alegría y admiración, ansiosa por escuchar las historias de sus hazañas y las lecciones que había aprendido. En el corazón de la ciudad, Hércules se reúne con los ancianos y los jóvenes por igual. Contó las historias de sus pruebas, compartiendo las lecciones de valentía, humildad, inteligencia y compasión que había aprendido a lo largo de su viaje. Inspiró a la gente a mirar más allá de sus miedos y limitaciones, a enfrentar sus propios desafíos con coraje y determinación. A medida que sus palabras resonaban en los corazones de los presentes, Hércules también compartió su reflexión final: la verdadera grandeza no radica en la fuerza física o las victorias efímeras, sino en la transformación interna y la capacidad de afectar positivamente la vida de los demás. Explicó cómo había pasado de ser un joven impulsivo a un hombre sabio y compasivo, y cómo había aprendido a equilibrar su herencia divina con su humanidad. El legado de Hércules se extiende mucho más allá de Tebas. Sus historias se desarrollaron en leyendas que se contaron a lo largo de los años, inspirando a personas de todas las edades y culturas a enfrentar sus desafíos con determinación y corazón. Se convirtió en un símbolo de coraje y superación, un modelo a seguir para aquellos que aspiraban a la grandeza en sus propias vidas. A medida que pasaban los años, Hércules encontró la felicidad en la tranquilidad de la vida cotidiana. Se convirtió en un defensor de los oprimidos, en un consejero sabio y en un amigo leal. Su legado perduró en las historias que se contaron alrededor de hogueras y en los corazones de aquellos que anhelaban la inspiración para superar sus desafíos. A pesar de que Hércules había compartido sus lecciones y su legado con la gente de Tebas y más allá, su historia aún guardó un giro inesperado que estaba destinado a cambiar la percepción de su legado para siempre. Con los años, mientras las historias de Hércules se transmitían de generación en generación, surgieron versiones diferentes de sus hazañas. Algunas de estas versiones se tejieron con el tiempo, mezclando elementos de mito y realidad. A medida que la leyenda de Hércules crecía, también surgieron relatos que amplificaban su fuerza y heroísmo hasta el punto de lo inverosímil. En una de estas versiones, se decía que Hércules había derrotado a gigantes y dragones aún más feroces de lo que se había contado originalmente. Se le atribuyeron proezas aún más impresionantes y fantásticas, convirtiéndolo en una figura casi divina. A medida que estas historias se difundían, la realidad de su viaje original se distorsionaba, convirtiendo a Hércules en una figura mitológica inalcanzable. Años después, un historiador apasionado llamado Aelius emprendió la misión de separar la verdad de la ficción en la historia de Hércules. Investigó los relatos originales y se sumergió en los registros históricos para comprender la verdadera esencia del héroe. A medida que profundizó, descubrió que el verdadero Hércules era un hombre de carne y hueso,
un individuo valiente y sabio que había enfrentado desafíos reales con determinación y humanidad. Aelius luchó por presentar su investigación al mundo, pero encontró con una resistencia sorprendente. Muchos habían abrazado la versión mitificada de Hércules y no estaban dispuestos a cuestionarla. Otros temían que la revelación de la verdadera historia de Hércules pudiera restablecer el poder de su legado. Finalmente, Aelius encontró un grupo de jóvenes que estaban dispuestos a escuchar su investigación y considerar la posibilidad de que la verdad detrás de Hércules fuera más inspiradora que las exageraciones mitológicas. Juntos, buscaron pruebas y reconstruyeron la historia del héroe basándose en fuentes creíbles y testimonios de la época. A medida que desenterraban la verdad, el legado de Hércules tomó un giro inesperado. En lugar de ser un ser divino e intocable, Hércules emergió como un hombre valiente y real que enfrentó sus miedos y limitaciones. La humanidad de sus luchas y la grandeza de sus triunfos se convirtió en inspiración genuina para aquellos que buscaban enfrentar sus propios desafíos. Este giro inesperado en el legado de Hércules demostró que la verdadera grandeza no reside en la perfección mitológica, sino en la capacidad de los seres humanos para enfrentar la adversidad con coraje, compasión y perseverancia. A medida que la historia se difundió, la gente comenzó a apreciar aún más la figura real de Hércules y su ejemplo de superación humana. El legado de Hércules no se limitó a la grandeza física, sino que trascendió el tiempo como un recordatorio de la fortaleza interior que todos poseemos. Y así, su historia tomó un giro inesperado que dejó una marca más profunda y duradera en la historia de la humanidad.